Gracias, presidente. A ver, yo alabo todo lo presentado aquí. Como le dije a la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, yo veo que teóricamente estamos en lo correcto. Pero cuando vamos a la práctica, déjeme decir que es totalmente diferente la realidad del país a lo aquí expuesto. Lo decía la vez pasada, hay que tienen que haber 4 requisitos esenciales, o deben de haber 4 requisitos esenciales para que nosotros podamos hablar en determinado momento de que lo que se ha denominado la locomotora minera en realidad es productora de desarrollo económico y ante todo de generación de equidad social en el país. Y yo diría que el primero y más importante, en el cual ha avanzado el actual gobierno, y eso yo creo que todos lo reconocemos, es en que tiene que haber una institucionalidad fuerte. Y a través de en este caso de la Agencia Nacional Minera, en cierto grado se ha alcanzado, pero no me respetan, no a los niveles que ustedes dicen. Porque nosotros que estamos en las regiones nos damos cuenta que eso no es así, y si no es así alguien me lo desmentirá de los que están aquí presentes. Lo digo desde cosas tan aparentemente sencillas como la extracción de material de río o de arcilla para las ladrilleras, pasando como por el oro, que pues ya sabemos que desde la época de la colonia ya llevamos 500 años y hoy todavía encontramos prácticas muy ligadas a las del ese entonces con batea, y ya cuando hablamos de que estamos introduciendo en el sector de la minería que tiene que ver con el oro algo de tecnología, estamos hablando todavía de maquinaria. Entonces hoy no tenemos una traducción de esas políticas mineras que todos esperamos, respaldadas por una institucionalidad fuerte. Y vuelvo y repito, si bien es cierto hoy la Agencia Nacional Minera pues ha avanzado en ese sentido, la realidad es que nos falta muchísimo, demasiado. Inclusive en la misma política, cuando nosotros hablamos de qué debe hacer, y ustedes lo describieron muy bien cuál es la función, estamos hablando de que tienen que haber funciones como la promoción, que tienen que haber funciones, como lo acaban de decir, que van muy ligadas no solamente de la promoción, sino también de la fiscalización y lógicamente del fomento de la pequeña y mediana. Y cuando a mí hablan de fomento de pequeña y mediana, pues me pueden descalificar, aunque sea hasta aquí hasta los propios mineros que hay, sí hay realmente fomento de la pequeña y mediana minería en Colombia. Yo diría que no, que estamos en pañales todavía y que estamos iniciando apenas ese proceso y que ustedes lo están viendo lógicamente desde lo teórico, pero que en la parte práctica estamos muy lejos de lograrlo, si estamos hablando de fomento. Y si estamos hablando de promoción, pues peor todavía. Ahí sí que estamos más mal, porque nosotros todavía no tenemos un estudio que determine siquiera cuáles son, y esto no me canso de repetirlo, y aquí hay injerencia desde planeación nacional, que nos diga siquiera, y si lo desconozco me lo dicen dónde está, porque no, pues lo he preguntado a todo el mundo, y fuera pues de los trabajos de que sí hay que reconocer que se vienen haciendo desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o de los que puedan hacer desde el propio ministerio, no hay una delimitación exacta de qué utilización le vamos a dar a nosotros al suelo en el país. Yo no me canso de hablar de ordenamiento territorial, esta es mi cantaleta aquí, el doctor Dusan es uno de los que me lo reconoce continuamente. No hay ordenamiento territorial en el país, cuando ni siquiera sabemos qué territorio vamos a utilizar en agricultura, mucho menos qué vocación agrícola debe tener ese territorio, si es agroindustria, si es utilización pecuaria, no lo sabemos. Entonces lógicamente tampoco sabemos qué es para minería, no sabemos cuáles son zonas de protección medioambientales, y por eso encontramos una gran contradicción entre las instituciones, que debería ser parte de esa primera característica que estoy hablando, que es la fortaleza institucional, que nos debería de llevar a que dentro de esas políticas que nosotros deberíamos de tener claras dentro del sector minero, pues esa posibilidad de fortaleza institucional de que ustedes hablan, pues nos llevaría a planes de desarrollo minero que articule políticas sectoriales. Hoy no las tenemos, y eso lo sabemos públicamente porque hay un pronunciamiento hoy del Ministerio de Minas y Energía, y al día siguiente encontramos que hay un pronunciamiento totalmente contrario desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y lo digo con mucha tristeza, pero fui participante hace poco por invitación del Parlamento de las Américas a un
encuentro sobre minería extractiva aquí en la ciudad de Bogotá y me recorrí el Ministerio de Ambiente tratando de encontrar a alguien experto en minería para saber cuál era la política desde el Ministerio de Ambiente en torno a la locomotora de la minería y no encontré ese personaje. Si ustedes lo conocen, y estuve en el Ministerio de Minas y Energía a comienzos de este año y a finales del año pasado y no me pudieron decir quién era. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a calificar ambientalmente proyectos mineros si desconocemos el tema? Yo creo que el primer requisito que uno debe tener para participar en cualquier sector es conocerlo. Si yo desconozco el sector, pues dicen que cuando uno conoce el sector mínimo se demora 3 meses como para conocer la empresa, ¿cierto? Y como saber para hacia dónde va. Pero si yo ni siquiera conozco el sector, entonces ¿cómo voy a hacer para desde un ministerio calificar proyectos mineros cuando no tenemos dentro del Ministerio de Ambiente especialistas en minería? Y estoy hablando en términos global, no en términos particulares de minería, porque ¿qué tal si tienen que calificar proyectos que tienen que ver con extracción de hidrocarburos o de oro o de material de río? Peor aún, porque ese conocimiento específico menos aún existe. Entonces, cuando a mí me muestran todo eso, vuelvo y les digo lo mismo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Muy bonitas presentaciones de PowerPoint, pero esto no va con la realidad del país. Me perdonan, pero le estoy hablando porque sin ser un experto sí conozco las regiones y algo he podido conocer de minería estos 3 años y como dicen, a mí no me meten los dedos en la boca. Esto no se está realizando en el país y se los digo con el mayor respeto, pero tenemos que ser claros frente al país y decir qué tenemos y qué nos falta y hacia dónde vamos. Eso no tiene ningún pecado. Nosotros somos conscientes de que nosotros en 6 meses, o ustedes en 1 año o en 3, no van a arreglar los problemas que trae el país desde hace 500 años. Desde que llegaron los españoles aquí, en la época de la colonia, se trajeron esclavos de África y con los indígenas, así que aquí comenzaron con su tecnología que aún persiste en muchas regiones del país a extraer en ese entonces oro. Claro que se encontraron esmeraldas y sal, pero bueno, igual esto lo explotaron y lo hicieron durante siglos. Entonces, si partimos de que no hay una institucionalidad minera fuerte hoy, vamos a decir que no se cumple el primero de los requisitos, pero hay otro que es el eslabonamiento de alrededor de la minería, que no se los oía a ustedes y que quisiera que hablaran en ese sentido. El eslabonamiento queda a través de la minería. Se habla de corredores de desarrollo económico alrededor de la minería y lo decía aquí la vez pasada, aquí encontramos empresas que hacen carreteras para su propio usufructo y no permiten que ningún otro habitante de la región la pueda utilizar. Entonces, si nosotros estamos hablando de un eslabonamiento para el desarrollo económico de las regiones, pues podremos pensar en desarrollo económico y alguna vez en generar algún grado de desarrollo social o de equidad social en el país. Ese eslabonamiento tampoco lo vemos porque contradictoriamente las zonas en donde se ha venido ejerciendo la minería en la mayor cantidad de territorio del país, en vez de convertirse en polos de desarrollo económico, y eso me lo podrán certificar o desmentir los que tienen o tenemos proyectos mineros en nuestras regiones, no se convierten en polos de desarrollo, sino de problemas graves sociales y ambientales. ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo que damos la vez pasada, nosotros no tenemos una línea de base, y ustedes hoy, con todo respeto le digo, no la tienen todavía. Es la foto inicial que nosotros tomamos cuando sale cualquier proyecto de tipo minero en el país, para decir en 5, 10, 15, 20 o 50 años qué pasó con esa región. ¿Cuál ha sido el impacto social? ¿Cuál ha sido el impacto ambiental? Entonces, ahí sí determinar ese pasivo ambiental, ese pasivo social, que nos lleve a determinar exactamente qué tiene que pagar como costo esa empresa que desarrolló allí el proyecto minero para recompensarle al país y a los habitantes de esas regiones esa afectación social o ambiental. Esos pasivos ambientales, esos pasivos sociales hoy no los tenemos, y lo más triste, cuando lo tenemos, ¿saben quién los hace? Las propias empresas que van a hacer el proyecto minero son las que hacen la línea de base. Entonces ellos, a su buen real y entender y a su buena voluntad, algunos las tienen, lamentablemente muy pocos, un porcentaje ínfimo lo tiene. Entonces ellos son los que dicen cuál va a ser la retribución que ellos van a dar por ese impacto ambiental, ese impacto social que están produciendo.
Y lo más grave, hoy proyectos que están, y les coloco solo un ejemplo, un proyecto que se está pensando hacer en Arauca. Hoy le llegan a un alcalde y le dicen bueno, haga usted pues la línea de base y pues nosotros, si no tenemos esta institucionalidad a nivel nacional, ¿cómo le vamos a pedir a un alcalde de un pueblo que la tenga? Que sepa siquiera o que tenga personas que lo asesoren de qué se trata el tema, y si consigue la persona, no consigue los recursos para poder tener esa línea de base, para poder generar ese conocimiento que todos esperamos y que nos decían la vez pasada aquí el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que estamos buscando, que es la gestión de conocimiento. No podemos, decía en ese entonces, hablar de gestión de conocimiento si no tenemos siquiera datos, si no tenemos información, mucho menos vamos a tener conocimiento, y esos datos se dan a través, en este caso, para conocer los pasivos ambientales y sociales, ustedes bien lo saben, se dan a partir de una línea de base. Línea de base que hoy no existe en los grandes proyectos, ni mucho menos medianos o pequeños proyectos mineros en Colombia. Entonces, no podríamos hablar de gestión de conocimiento, no podríamos hablar de eslabonamientos de desarrollo económico alrededor de proyectos mineros, porque en vez de producirnos estos desarrollo económico, lo que nos están produciendo es problemas ambientales y problemas sociales muy graves en nuestras regiones, y por eso, contradictoriamente a lo que sucede en otros lugares del mundo, en donde es bienvenido los grandes proyectos mineros porque generan desarrollo, en Colombia nadie los quiere, salvo contadas excepciones por iniciativa de las propias empresas, porque ellos muchas veces inclusive han hecho ellos mismos sus propias consultas previas y se han ganado las comunidades. La gran mayoría de comunidades en el país no quieren proyectos mineros en su territorio. El tercero es el mejoramiento del capital humano, la tercera característica que se da, lógicamente aquí nos está dando, entre otras cosas lo decíamos, porque esto depende de una inversión extranjera directa, que tiene un peso muy grande sobre el Producto Interno Bruto, que pasa hoy del 20%, y que es algo que podría verse como bueno, pero que es peligroso, porque dadas las características de que no tenemos reglas claras, que no hay un código minero, que estamos tratando de avanzar en ese sentido, pero que las consultas previas no nos lo han permitido en todos estos años, dado los cambios en la tributación, la nueva ley que aprobamos de regalías y toda esta incertidumbre en lo político, en lo tributario, pues hace que esa inversión extranjera haya ido disminuyendo, y en vez de convertirse en una gran posibilidad, pues se convierta en una gran amenaza, porque baja la posibilidad de esa inversión extranjera directa, lógicamente por su gran peso en el Producto Interno Bruto va a pesar demasiado, y eso nos puede llevar a problemas económicos serios. Y la segunda característica de la inversión extranjera directa, pues que es extranjera, y los capitales se manejan del extranjero y los altos ejecutivos están en el extranjero, y eso no ha permitido un desarrollo de los ejecutivos a gran escala en nuestro país, y lógicamente pues va a afectar esa gestión del conocimiento. Salvo el caso de Ecopetrol, yo diría que no hay otros grandes casos para mostrar en Colombia, y pues Ecopetrol sí es un capítulo aparte que nos encargaremos el 9 de octubre de analizarlo a profundidad, porque ese sí que es bien preocupante. El caso de Ecopetrol sí que es bien preocupante, y ese lo vamos a tomar con mucho detalle el 9 de octubre en el debate en esta comisión. Y el último que ya hemos tocado son los entornos macroeconómicos estables, que afortunadamente para Latinoamérica y para Colombia, digamos que conjuntamente, y eso es, digamos que refrendado por la Alianza del Pacífico con países como México, Chile y Perú, pues hace que nosotros tengamos unas perspectivas un poco mejores que el resto de países, no solamente del área de Latinoamérica, sino del resto del mundo. Pero seguimos, a mi juicio, sí yo sigo creyendo, sin articulación con otros sectores de la economía, sin compromisos en lo ambiental claros, sin respeto muchas veces por minorías étnicas, y lo que pienso que es más grave, sin tener en cuenta una agenda global en el cambio climático del país. Y si eso no existe desde la institucionalidad a nivel central, vuelvo y repito, no podremos exigirle a nivel regional y a nivel local, con un país tan centralizado, de que cumpla con esas funciones. Tendremos que llegar algún día a la descentralización del país para que las políticas públicas puedan, como debería ser,
elaboradas desde lo local, pasar por lo regional y llegar a permear el desarrollo nacional, y que esas políticas en los planes de desarrollo nacional fueran la expresión desde lo local, que hoy no lo son. Entonces tratamos de irradiar desde el centro hacia la periferia, cuando en la periferia igual tenemos una institucionalidad aún menos fuerte y más débil que a nivel central, y lógicamente esto termina en todos los problemas que hoy tenemos, que han llevado a problemas sociales y a protestas que ya todos sabemos, como la que acabamos de pasar específicamente con las del sector minero. Y eso que no hemos tocado todavía la parte energética, que tiene también sus bemoles y tiene también sus contradicciones en torno a si sí está produciendo o no la energía que necesita el país y hasta dónde estamos siendo también competitivos en el sector energético en el país. Entonces, pues esta intervención la quería hacer en ese sentido, decirles que alabo que ustedes teóricamente estén en lo correcto, pero que yo creo que deben de reconocer que en la práctica deberemos avanzar mucho, y que este Congreso de la República y esta comisión específicamente ha estado dispuesto a ello, pero que en 3 años seguimos en un código minero, seguimos, y vuelvo y repito, esto no hemos cansado de decirlo aquí, pero bueno, de la repetición nace el aprendizaje, seguimos sin un proyecto de ley de desarrollo rural, seguimos sin una reforma al sistema ambiental en Colombia, y eso lógicamente, como lo he expresado, es una de las grandes debilidades que hace que no podamos hablar hoy de un desarrollo económico en torno a la minería. Muchísimas gracias, presidente.